una de las características de los niños es que ellos son bien egoístas. Los niños son egoístas por nacimiento, claro, todos nosotros. Un estudio por Neuron, aquellos que se encargan de estudiar el cerebro de las personas, ellos encontraron que los niños pequeños, al no tener bien desarrollado su cerebro, la parte frontal, es por eso que ellos tienen problemas de controlar sus impulsos egoístas, ¿ya? Por eso los niños, los bebés y los niños, fácilmente no pueden controlarse, no tienen dominio propio, porque dice la ciencia que le falta desarrollar la parte frontal del cerebro. Por eso ellos son egoístas. Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos, que a causa de la caída, pues nosotros somos egoístas por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos adultos, desarrollado ya la frente, ¿no?, del cerebro, pero seguimos siendo egoístas en muchos asuntos de la vida. Entonces, no solamente es un problema de desarrollo mental, sino también es un problema espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo, en esta tercera característica de un inmaduro espiritual, nos va a decir que aquellos creyentes que debiendo ya ser adultos en la fe, ellos son egoístas. Y esto es una característica de inmadurez espiritual, el egoísmo entre los creyentes. Pablo está tratando el tema acerca de la inmadurez. Los hermanos de Corintios, pues ya debían ellos ser adultos espiritualmente, teniendo a Pablo como su predicador y teniendo a Apolos como su predicador. Pero ellos se están comportando, sigue como bebés. La primera característica de la inmadurez espiritual, dijimos, que solo pueden ellos, estos creyentes inmaduros, recibir leche. Solo pueden recibir leche. Versículo 2 dice, os di de beber leche y no vianda y no alimento sólido, porque no sois capaces todavía. Ellos ya deberían consumir alimento, deberían digerir el alimento, deberían aplicar el fundamento del Evangelio en sus vidas diarias, pero no pueden. Quieren consumir leche y leche. En segundo lugar, dijimos que el inmaduro espiritual se deja controlar por la carne. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Y eso es muy importante. El creyente muchas veces, por no madurar espiritualmente, se deja controlar por la carne. Se deja. Eso es muy importante distinguir, porque el incrédulo es dominado completamente por la carne. Es dominado, pero el creyente se deja. Permite que su carne tome el primer lugar para tomar decisiones. Y en el contexto de ahí, de Corintios, se deja controlar porque no está consumiendo alimento sólido, no está aplicando el Evangelio en su vida, no está profundizando en el Evangelio. Y la carnalidad, decíamos ahí en el versículo 3, tiene como síntomas los celos, las peleas, las divisiones. Y esta forma de vida dentro de la iglesia, Pablo dice que contradice al Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:21, mas os ruego solamente, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos los que crean en Jesucristo sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los creyentes, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es el testimonio de que Cristo vino, de que Cristo obró en pecadores. Pero cuando no hay unidad,
esto contradice al mismo evangelio. Por eso para Pablo es importante que los corintios se corrijan y no estén peleando por cosas infantiles. La emoción del celo pecaminoso que describíamos el domingo pasado, decíamos, hermanos, que es destructivo. ¿Por qué? Porque lleva a los pleitos, a los gritos, a enojarse, aún a poner a una persona en amargura. Pero lo más grave de esta emoción, del celo pecaminoso, hermanos, es las divisiones. Los celos rompen relaciones. Y decíamos en el contexto de la familia, esto es peligroso, ¿por qué? Porque lleva al divorcio. Una mayoría de los divorcios en el mundo es a causa del celo. ¿Cómo podemos luchar nosotros con el celo? También decíamos el domingo pasado, sintiendo un celo santo, un celo por el Evangelio, un celo por el hermano que no está caminando en santidad, un celo porque el nombre de Dios no sea blasfemado a causa de nuestras imprudencias. Mis hermanos, una realidad en nuestras vidas es que el celo no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Dios es celoso, pero su celo no es pecaminoso, su celo es santo. Y es ese celo que nosotros tenemos que aprender a tener, y no el celo pecaminoso. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Hay un celo de Dios. ¿Pueden ver? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué Pablo estaba celoso de los hermanos? Dice el pasaje, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En otras palabras, Pablo estaba celoso porque los hermanos de Corintios no estaban caminando en santidad. Así que hay un celo legítimo que el creyente puede sentir. Hay un celo legítimo. ¿Cómo vencer el celo pecaminoso? Sintiendo ese celo legítimo que nos enseña en la palabra de Dios. Un celo por el Evangelio, un celo por la santidad, un celo porque el nombre de Dios afuera es blasfemado fácilmente. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo nos muestra aquí en el capítulo 3, versículo 3, que el celo pecaminoso es un síntoma de inmadurez. Inmadurez. Las peleas, las discusiones por cosas infantiles son síntomas de inmadurez. La separación, el aislamiento entre un cristiano y otro cristiano por cosas pequeñas es síntoma de inmadurez espiritual. Por tanto, todo creyente está llamado a buscar la unidad, promover el perdón y la paciencia los unos a los otros. Así que ahí es donde habíamos quedado. Primera característica de un inmaduro espiritual, solo consume leche. No quiere saber del evangelio profundo, no puede aplicar ese evangelio en su vida. Segundo, que se deja controlar por la carne. Se deja controlar por la carne. En tercer lugar, otra de las características de inmadurez espiritual que ve Pablo en los Corintios es el hecho de ser controlados por los deseos egoístas. Versículo 4. La última característica de inmadurez espiritual en este pasaje es que es controlado por sus deseos egoístas. ¿Saben, hermanos? Toda la carta de Primera de Corintios nos va a estar describiendo características de inmadurez espiritual. Así que una parte de esas características nos presenta aquí en el capítulo 3, versículo 1 al 4.
una parte de todo lo que nos va a mostrar lo inmaduro que puede ser un creyente después de estar muchos años dentro de la iglesia. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Noten que el problema de la inmadurez espiritual que Pablo ve aquí es el yo, el egoísmo, el deseo de ser aprobado sus necesidades. Y podríamos decir también que juntamente con el egoísmo está el orgullo. Esos dos no se separan, el orgullo y el egoísmo siempre están relacionados. Miren nuevamente el versículo 4, cómo Pablo enfatiza este problema. Miren cómo Pablo divide a estos grupos. Dice el versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo. Ahí la idea de cómo es la construcción gramatical, lo que está diciendo es, continuamente estos hermanos están haciendo esta declaración. Así como los partidos políticos que van a marchar, ¿no ve? Con sus banderas. Yo soy del MAS, diciendo, ¿no? O los de comunidad, ¿cuál es ese otro grupo? Comunidad Ciudadana, ¿no? Con sus banderas. Cada uno de los dos pues pueden morir por su partido político. Ese es el énfasis que aquí Pablo les está diciendo. Miren cómo comienza. Versículo 4. Porque diciendo el uno, continuamente ellos están proclamando ser de Pablo. Otros están proclamando ser de Apolos. Ese era el problema de ellos. Ahora noten que sigue la idea del capítulo 1, versículo 12. Sigue ese conflicto de que los hermanos están buscando partidos políticos dentro de la iglesia, ¿no? Miren el versículo 12 del capítulo 1. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo, ¿no? 4 partidos políticos dentro de la iglesia, ¿no? Poniéndonos en nuestro contexto, aquí otro grupito, ¿no? Yo soy del pastor Rómulo, ¿no? Allá yo soy del pastor Osberto, ¿no? Yo soy aquí del pastor Lucio, ¿no? Cada uno haciendo su grupo, ¿no? Y cuando hay una comunión para poder hacer algo, pues sentaditos allá, ¿no? Sentaditos allá, sentaditos así. Así es como se estaban comportando ellos. Ahora noten que ellos no estaban entendiendo que tanto Pablo como Apolos, ellos habían sido llamados por Dios. Ya Pablo les había exhortado en el capítulo 2, versículo 1 al 5, de que ellos son servidores de Dios. Pero ahora noten ahí en el versículo 5 del capítulo 3. Pablo les va a confrontar a estos hermanos. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Acaso somos algo? ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo a los hermanos. Y ahí mismo responde en el versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que, ¿qué son aquí los hombres, los pastores, los maestros? ¿Qué son? Versículo 9 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios se merece la gloria, no el pastor, no Pablo, no Apolos, no Cefas. Y ustedes están peleando como niños. Yo soy de tal partido. Mis hermanos, dentro de la iglesia ninguno de los pastores es mayor. Ninguno. El apóstol Pablo era apóstol, ¿no? Pero no era mayor, no era más superior que Apolos, quien simplemente era un predicador. Ambos, dice Pablo, eran servidores de Dios. Hermano, en la iglesia no tiene sentido pelear o dividirnos por los pastores. Yo amo a tal pastor. ¿Saben?
muchos de la iglesia Cristo viene, muchos de esos hermanos, algunos hermanos y algunos posiblemente no, pero muchos de ellos pueden morir por Ricardo Claudio, pueden morir. Y Pablo dice aquí, ¿qué somos nosotros? Servidores, nada más. Debemos morir por el Señor, no por un predicador. Los predicadores, mis hermanos, somos siervos de Dios que están al servicio del pueblo de Dios para alimentar al pueblo de Dios, para cuidar al pueblo de Dios, para equipar al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios pueda cumplir el ministerio de Dios. Para eso estamos los pastores, los maestros, los líderes. Pablo les está diciendo, hermanos, es absurdo que ustedes estén dividiendo por satisfacer sus preferencias egoístas de tener y ser seguidor de un predicador. No están pensando en los demás hermanos. Están pensando más en ustedes. El inmaduro espiritual, mi hermano, está más al pendiente de sus propias necesidades y preferencias. Esa es una característica que Pablo aquí menciona. El inmaduro espiritual está más al pendiente de sus propias necesidades y sus preferencias. Es decir, de satisfacer sus deseos egoístas. Está más al pendiente de que se cumplan sus deseos. Si no se cumplen mis deseos, entonces yo reacciono. Ese es el egoísta. Y el egoísta puede decir lo siguiente: quiero que la música en la iglesia sea como a mí me agrada. Así es como habla el egoísta. Las cosas de la iglesia tienen que estar así como yo deseo. Estoy enojado porque el pastor no me ha visitado a mí, ¿no? Siempre se trata de él. El vocabulario de un egoísta siempre es yo, para mí, mío. Ese es el lenguaje de un inmaduro espiritual. Uno desea hacer prevalecer sus preferencias. Si no se hace como yo quiero, entonces no cuenten conmigo. Ese es el que reacciona de manera egoísta. Y como decíamos al principio, hermanos, todos somos egoístas. Tal vez la ciencia ha investigado en los niños y por falta de madurez en el cerebro es egoísta. Hay algo cierto que en la palabra de Dios encontramos, que después de la caída todos nacemos orgullosos, egoístas. Todos queremos nuestras preferencias que sean cumplidas. Todos queremos que las cosas salgan conforme a nuestra voluntad. Todos queremos que las cosas, el mundo, gire a nuestro alrededor. Y eso es lo que significa egoísmo. Egoísmo significa un amor excesivo por uno mismo que lleva a buscar intereses por encima de los intereses de los demás. No me interesa lo que piensen los demás. Es así como piensa el egoísmo. Ahora miren a los corintios. Ellos estaban buscando sus propios intereses por encima de los intereses de sus hermanos. Yo ciertamente soy de Pablo. Yo soy de Apolos. No están pensando que el hecho de exagerar en seguir a un pastor está haciendo daño a otros hermanos. No están pensando en eso. Ellos están pensando más en sus preferencias. No se dan cuenta que están saliéndose del control y que su egoísmo les está llevando a hacer daño a otros hermanos. Y es así como piensan, mis hermanos, el egoísta. Yo quiero hacer mi voluntad y no me importa si el hermano queda perjudicado. Es así como piensa el egoísta.
El enfoque en nosotros mismos, mis hermanos, siempre hace daño a los demás. El enfoque en nosotros mismos hace daño a los demás. Quisiera darles algunos ejemplos. Cómo nosotros en nuestra vida cotidiana somos egoístas. Por ejemplo, en la iglesia me molesto porque la hermana ocupó el asiento donde tenía que sentar. Justo donde yo me siento, el hermano había llegado primero, me molesto por eso. Me quejo del sermón que se predicó porque no me gustó el estilo del predicador, ¿no? Me hizo dormir, ¿no? Me ofendo porque el pastor no dijo mi nombre cuando reconoció públicamente a los demás. A veces pasa eso. El hermano agradece y nombra ciertos nombres, pero de la persona que más se ha sacrificado se ha olvidado su nombre y está enojado todo el mes. Pero quiero que me acompañen cómo Pablo exhorta a los hermanos de Filipenses cuando ellos se están comportando egoístamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Filipenses 2, 3. Dice el pasaje: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, hermano, nada. Si en tu mente tienes algo que hacer, pero que lo que vas a hacer va a glorificarte a ti, no lo hagas. Si lo que vas a hacer va a traer contienda entre los hermanos, no lo hagas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien dice con humildad, ¿cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo y el orgullo son dos enemigos de la humildad. Son dos enemigos de la humildad. Por eso Pablo exhorta: nada hagas para que los hermanos se peleen. Nada hagas para que tú seas gloriado o glorificado, sino más bien con humildad. Pero la mente, mis hermanos, de aquel que no está satisfecho con las cosas, la mente del egoísta normalmente anda reclamando por todo reclama. Por ejemplo, las hermanas en la casa. En la casa me molesto con mi esposo porque no me ayuda mucho con los niños. No me da lo que quiero para la casa. No es el líder que yo quisiera que sea. Los esposos, soy impaciente con mis hijos porque hacen mucho ruido cuando llego del trabajo. Queremos que todos hagan las cosas para estar satisfechos. ¿Notan cómo en nuestra vida cotidiana somos tan egoístas? Queremos que todas las cosas salgan bien para yo estar en paz. En mi trabajo guardo silencio acerca de mi relación con Cristo para no ser objeto de burla y para poder vivir como yo quiero en ese lugar sin tener que responder por mis creencias. Nuevamente pensando en mí, porque yo pienso en mí. Yo no voy a decir a los demás que soy cristiano, porque si yo digo, entonces voy a sentirme incómodo. Leo aún mi Biblia solo cuando siento la necesidad. Y cuando leo, busco solo consuelo para mí. Busco en la Biblia solo ánimo para mi persona. Pido en oración, si es que oro, por mi salud, por mi provisión material y porque me rescate de los problemas causados por mi propio egoísmo. ¿Ven? Todas las cosas que nosotros hacemos normalmente se centran en nosotros. Para mí,
puedes comprender que las muchas actividades que nosotros hacemos en el día a día reflejan nuestro egoísmo. Siempre tiene que tratarse de nuestras preferencias, de nuestro reconocimiento humano, de nuestra comodidad personal, de nuestra prosperidad económica, de nuestra aceptación, de nuestro placer. Un autor dijo, en el mundo ideal del egoísta, todo y todos les sirven a él. Así es como piensa el egoísta. Todos están a mi servicio. Cuando no cumplen ese propósito, entonces me enojo. Todo tiene que ser para satisfacer mis peticiones y comodidades. Así es como estaban viviendo los hermanos de Corintios. Y Pablo dice en el versículo 4 al final, nuevamente, ¿no sois carnales? Si tú te has dado cuenta, en cada versículo Pablo ha descrito eso. Se están comportando como el mundo, se están dejando controlar por la carne. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Quiero que todo sea así como yo pido. Yo quiero que Pablo esté en el púlpito predicando. Ya se ha ido mucho tiempo a Éfeso, quiero que él venga aquí. Y los hermanos que seguían a Apolos, no, Apolos está bien aquí, reclamando por sus predicadores. Mis hermanos, la iglesia del Señor no puede vivir de esa manera, con un corazón egoísta, orgulloso. Eso contradice al Evangelio. Y quiero darte 3 razones por qué contradice el orgullo y el egoísmo al Evangelio. Primera razón, porque todos los cristianos fuimos llamados como hijos de Dios. Nuestra conversión, al ser llamados como hijos de Dios, implica que ahora vamos a vivir para Dios y no para nosotros. El ser hijo de Dios, hermano, escucha muy bien, implica que ahora nosotros, al ser cristianos, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Por eso, chao egoísmo, chao orgullo. El llamado al cristianismo, mi hermano, es una vida de generosidad, de servicio a Dios, de servicio a los demás, una vida de entrega de amor hacia el prójimo. Y eso contradice al egoísmo. El egoísmo solamente recibe, quiero más, dame a mí. Pero nuestro llamado como cristiano es dar, servir. Ser creyente, mi hermano, implica que vamos a vivir para alguien más, no para nosotros. Que vamos a renunciar a nuestras prioridades. Eso implica ser creyente. Que vamos a renunciar aún nuestras metas, nuestras ambiciones terrenales, y eso choca con el egoísmo. Hermano, que tú renuncies tus metas por servir al Señor. Lo vas a pensar 2 veces, ¿no? Pero eso choca con nuestro egoísmo. Fuimos llamados para vivir para alguien más, para Dios. La vida del creyente ya no está centrado en él mismo, sino en Dios y los demás. Por eso el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, resumió la ley. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué implica eso? Con todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres, tienes que amar al Señor. Versículo 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos, este pasaje, el segundo mandamiento ahí, dicen, ¿no? Primero tienes que amarte a ti mismo para amar a los demás. Y la psicología aún acepta esto. Los psicólogos enseñan a los jóvenes y a las señoritas, pues que hay veces, por ejemplo, los rockeros que se hacen por aquí cortaduras, ¿no?
en su mano o empiezan a vestirse de una mala manera, ellos dicen es por falta de amor. Le falta aumentar su autoestima. Pero noten lo que dice el Señor Jesucristo. Jesucristo presupone que las personas se aman a sí mismos. Y por eso Él manda, amen a los demás. No dice comienza amándote primero tú para luego amar. No, tú ya te amas. Y seguro todos aquí nos hemos vestido como queremos porque nos amamos. Como algún predicador dijo, hasta la persona que se quiere lanzar del puente se ama mucho a sí mismo porque quiere lanzarse, porque lanzándose del puente se siente mejor. Hermanos, el Señor Jesucristo presupone que las personas se aman, por eso manda a las personas que amemos a los demás. Más adelante en Marcos capítulo, más atrás, Marcos capítulo 8, versículo 34. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El egoísmo realmente es una contradicción contra el Evangelio, contra el Hijo del Señor. La autoestima, mis hermanos, es una contradicción con lo que dice el Señor. La autoestima es una contradicción. Al Señor Jesucristo van a decirle los que aún creen en la autoestima que está mal con este pasaje. Miren lo que dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. ¿Así dice? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. Chao autoestima. Yo creo que si los psicólogos hubieran existido en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, lo hubieran linchado. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No solamente este era el pensamiento de Jesucristo, el apóstol Pablo también dice ahí en Corintios, capítulo 10, 1 de Corintios 10, 24, y vamos a estudiar ese pasaje más adelante, habla acerca de la libertad cristiana, ¿no? Que muchos cristianos pues exageran de su libertad y viven como libertinos. Pero miren lo que el apóstol Pablo va a decir ahí en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno, dice, ninguno de los que están en la iglesia, porque se dirige a la iglesia, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El del otro. El egoísmo y el orgullo, mis hermanos, contradice al Evangelio, contradice nuestra conversión y el propósito por el cual hemos sido llamados a servir al Señor. Nosotros estamos llamados para servir a Dios y al prójimo, no para nosotros mismos. En segundo lugar, también podemos decir que el orgullo contradice al Evangelio porque para abrazar la fe cristiana se requiere un corazón humilde. Escucha muy bien. Para abrazar la fe cristiana, para recibir a Cristo, ¿no? Se requiere un corazón humilde. El creyente, el ser creyente, mis hermanos, implica que nosotros reconozcamos que somos, ¿qué? ¿Buenos? ¿Qué implica que nosotros seamos creyentes? ¿Qué tenemos que reconocer para venir a Cristo? A ver, hermanos, ¿qué tenemos que reconocer para venir a Cristo? Que somos pecadores, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos malos, ¿no? Muchos todavía no nos consideramos tan malos, ¿no? Tenemos algo de bueno todavía, decimos. Pero eso es lo que implica venir a la fe, que reconozcamos que somos malos, débiles,
Y eso no soporta el orgulloso. Decirle al orgulloso que es pecador y que necesita arrepentirse de su pecado, él va a protestar. Así que ser de Cristo, venir a Cristo, implica reconocer que nosotros hemos fallado en obedecer a Dios y que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que un Salvador venga y nos salve. Y eso requiere de humildad. Por eso contradice el orgullo y el egoísmo al Evangelio. Si aún tienes un corazón orgulloso, un corazón egoísta, todavía en lo profundo de tu corazón estás pensando que tienes un poco de bondad. Todavía en el profundo de tu corazón estás pensando que puedes salvarte a ti mismo. Porque reconocer que somos pecadores es un ataque a nuestro orgullo. Y en tercer lugar, el egoísmo y el orgullo son enemigos de la unidad cristiana. El egoísmo y el orgullo son enemigos de la unidad cristiana. Y de eso está hablando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 4. El egoísmo de los hermanos de Corintio y el orgullo está quebrando la unidad entre ellos. Sus pecados, por prevalecer sus preferencias, está haciendo que los hermanos puedan separarse. Este pecado del egoísmo y el orgullo afecta, mis hermanos, al compañerismo cristiano. Es un peligro mortal contra el amor fraternal entre hermanos. Debilita las relaciones entre hermanos. ¿Saben? Cuando dos hermanos chocan de algo, ¿saben por qué no pueden pedirse perdón rápido? Su orgullo. Y cuando no piden perdón y se queda eso así, ¿qué es lo que pasa? En la siguiente actividad, uno está mirando allá, uno está mirando allá. Aunque los dos pueden estar haciendo la misma cosa, ¿no? Se dan la vuelta para no verse. El egoísmo y el orgullo, mis hermanos, rompe relaciones entre hermanos. Destruye la unidad y el compañerismo entre cristianos. Y lo mismo podríamos decir dentro de la familia. Uno de los hermanos me preguntaba, ¿por qué, hermanos, si el pasaje está hablando de la iglesia, tú aplicas a la familia? Y voy a decirle por qué. Porque nuestra iglesia está compuesta de familias. Si nuestra iglesia o si nuestras familias que se congregan en la iglesia no están bien, la iglesia no va a estar bien. Si en nuestras familias hay celos, hay contiendas, hay disensiones, eso va a ser normal dentro de nuestra iglesia. Y lo mismo con esta otra característica de inmadurez espiritual. Si en la familia el esposo es orgulloso y egoísta, o la esposa es orgullosa y egoísta, eso nomás vamos a ver dentro de la iglesia. Si los jóvenes, ¿no?, por su orgullo y su egoísmo dentro de la casa son fosforitos y se están enojando por cualquier cosa, eso vamos a ver aquí en la iglesia. Así que por esa razón, mis hermanos, una y otra vez vamos a repetir que en nuestras familias debe haber la reforma que se necesita para que en nuestra iglesia se vea la reforma. En nuestras familias debemos luchar con este problema del egoísmo y el orgullo. ¿Acaso no han visto en el mundo, mis hermanos, dos hermanos que han nacido del mismo vientre, no se hablan porque un día se han enojado? En Navidad todos se reúnen, pero esos dos que se han enojado, ni hola. Ustedes saben muy bien que es así en el mundo. Y lo mismo muchas veces sucede en nuestras familias. Y eso contradice al Evangelio, hermanos.
contradice que nosotros vivamos con un corazón orgulloso y egoísta. Y Dios no actúa de esa manera. Mis hermanos, Dios no fue egoísta. Dios nos dio lo que más amaba para rescatarnos. Lo que más amaba. Dios nos hubiera dado la creación y nos dio la creación. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero Dios nos dio lo que más amaba. Nos dio a su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y nosotros muchas veces lo que más amamos no queremos soltar y hacemos daño a los demás. La iglesia, mi hermano, debe caracterizarse por el amor. Así como el último cántico que hemos cantado. ¿Quiénes han cantado? Levanten la mano los que han cantado el último cántico. Los que no han cantado, arrepiéntense. Porque cuando cantamos en el culto congregacional, hermanos, no estamos cantando al que está dirigiendo, no estamos cantando al pastor, no estamos cantando al hermano de al lado, estamos cantando a Dios. A Dios. Pero lo que hemos cantado, el último cántico, mis hermanos, debe ser una realidad en nuestras vidas. El amor tiene que notarse los unos a los otros, el servicio al prójimo. En vez de buscar nuestra satisfacción, nuestras preferencias, debemos buscar el bienestar del hermano. ¿Saben? En el primer siglo, los hermanos, después que la persecución estaba ahí en la iglesia, ellos daban un testimonio impresionante. Vean lo que decían de los primeros cristianos, los incrédulos. Ni siquiera entre ellos se halagaban. Los incrédulos. Luciano, un incrédulo, un servidor del Imperio Romano, es lo que decía de la iglesia. Es increíble ver el fervor con lo que la gente de esa región se ayudan uno para con nosotros en sus necesidades. Su legislador, Jesús, les metió en la cabeza que son hermanos. Así es como decían de los cristianos. Otro impío, Arístides, hablando de los creyentes en Roma, al emperador le decía: se aman unos a otros, nunca dejan de ayudar, salvan a los huérfanos de quienes les hace mal. Si tienen algo, le dan al hombre que no tiene nada. Si ven a un extraño, lo hospedan en su casa y lo tratan como a su hermano. No se consideran a sí mismos hermanos en el sentido usual de la palabra, sino hermanos a través del Espíritu de Dios. Mirad cómo se aman. Esa es la exclamación de un impío. Hermanos, ¿qué dirían de los hermanos de Corinto? Miren cómo se están peleando. Miren cómo se están peleando. ¿Qué dirían de nuestra iglesia los incrédulos de afuera, hermanos? ¿Qué dirían? El apóstol Pablo está sorprendido. En vez que estén mostrando amor fraternal los unos a los otros, ellos están peleando por cosas insignificantes. Y Pablo está preocupado porque eso contradice al Evangelio. Cristo vino a entregarse a sí mismo por amor a los suyos. Él no fue egoísta. Saben, para Jesús era fácil quedarse en los cielos como la segunda persona de la Trinidad y ser adorado por todos los ángeles y por toda la creación. Para él era fácil, pero él vino por amor a los suyos, no fue egoísta. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás viviendo con un corazón egoísta? Que todas las cosas sean centradas en ti, que todo salga como tú quieres. Así es como tú vives, hermano. El amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue para salvarnos de nuestro egoísmo y nuestro orgullo, para que ya no busquemos en satisfacer nuestros deseos egoístas. ¿Saben, hermanos?
nunca vamos a cumplir nuestros deseos. Nunca. Vas a conseguir tu meta, vas a querer algo más. Un sabio dijo, ¿no? Cuando consigas tu meta, agradece a Dios y no le pidas más. Porque cuidado que tu corazón se quede agasado de tus metas, de tus objetivos. Ten mucho cuidado. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él murió para que nosotros no seamos egoístas. Mis hermanos, Él compró nuestras vidas para servirle a Él. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Unas hojitas más atrás. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Si aún no eres convencido, hermano, de que tú debes vivir para tus hermanos y para el Señor, espero que este pasaje pueda convencer. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahora miren lo que dice. ¿Y que no sois vuestro? Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ti. ¿De quién es? De Dios. Mi hermano, cuando tú compras una televisión, ¿no? Cuando tú compras una televisión y lo llevas a tu casa, ¿qué es lo que tú haces? ¿Le pides permiso a la persona que le compraste para cambiar de canal? ¿Le pides permiso al que le compraste, no sé, quiero poner en mi sala, ¿no? O quiero poner en mi cuarto esta tele? No. ¿Qué haces con la tele? Haces lo que tú quieres. Si quieres lo pones en tu cuarto, si quieres lo pones en la sala, si quieres lo pones en el patio. ¿Por qué? Porque lo compraste, pagaste por eso. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El Señor te compró con un precio. No fue plata, fue su vida. Te compró. Tú le perteneces a Él. ¿Puedes hacer lo que tú quieras con el cuerpo que le pertenece a Dios? No. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios? ¿Será que es para que cuando quiera yo la utilice? No. Porque a través de la palabra de Dios, el dueño de nuestras vidas quiere que vivamos como Él quiere, porque le pertenecemos. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Dios el egoísmo, a Dios el orgullo. Hermanos, debemos de conocer que nosotros fuimos comprados por Dios y no debemos vivir como egoístas y orgullosos. Debemos vivir para los hermanos. Y debemos vivir para que nosotros podamos servir al Señor. Tenemos que morir continuamente a nosotros. Y nuevamente aquí hay que distinguir algo. Por un lado, cada uno de nosotros los cristianos le pertenecemos a Dios. Esa es la realidad de nuestra conversión. Pero mientras vivimos, aún tenemos batallas con nuestra carne. Aún tenemos batallas con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo y con todos los pecados. Pero no debemos quedarnos así, hermano. No debemos quedarnos así. Y el Señor nos dio mucha información para que nosotros podamos vencer el orgullo y el egoísmo. Y en primer lugar, quisiera que tú puedas considerar esto en tu vida diaria. Para que tú puedas morir a tu egoísmo y a tu orgullo continuamente como hijo del Señor, procura en primer lugar imitar a Cristo.
procura imitar a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Imita a Cristo, desciende en tu orgullo y en tu egoísmo. Segundo, sé consciente, mi hermano, y examina tus motivaciones. Analiza tu manera de actuar. ¿Por qué haces lo que tú haces? Piensa cuando tú haces una obra que sea dirigida al servicio de Dios y no para tu propio bien, para tu propio egoísmo. ¿Sabes? Eso es lo que no estaban haciendo los hermanos de Corinto. Ellos estaban siendo motivados para complacer sus deseos egoístas de pertenecer a su pastor favorito. Su motivación de ir a la iglesia, su motivación de estar entre los hermanos era su predicador. Así que piensa bien las cosas que tú haces. ¿Lo haces por el Señor o lo haces para que tú seas glorificado? Tercero, mira a tus hermanos el valor real que tiene como hijo de Dios. Mira en tus hermanos el valor real que tiene como hijo de Dios. Los corintios no les interesaba si estaba haciendo daño por su posición partidaria a sus hermanos. No le interesaba si su hermano pues estaba alejándose del Señor porque él estaba protestando ahí por ser seguidor de un pastor. Así que mi hermano, sé consciente, mira en tus hermanos el valor que él tiene. Así como el Señor ve a cada uno de sus hijos valioso. Cuarto, prioriza las necesidades de otro. ¿Quieres morir a tu egoísmo, a tu orgullo? Prioriza las necesidades de otro. Pregúntate, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Pero no solamente te quedes preguntando, sino luego pon en acción en suplir esa necesidad. Pregúntate si tus deseos de obtener algo daña la unidad de la iglesia, daña a un hermano. Cada vez que tú quieres hacer algo, ¿será que esto puede ser de tropiezo para mi hermano? La decisión que voy a tomar, ¿será que va a afectar a mi hermano? Sé consciente de aquello. Y por último, considera muy bien que las cosas materiales son pasajeras. Considera muy bien que las cosas materiales son pasajeras. Lo que es eterno es lo que dejarás en la vida de tus hermanos cuando compartes lo que Dios te ha dado. Eso se va a quedar para siempre. Pero las cosas materiales se van a quedar. Así que, hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿van a seguir ustedes peleando? ¿Van a seguir sintiendo celos? ¿Van a seguir comportándose como niños, tomando leche? ¿Van a seguir viviendo como el mundo? Y esa es la pregunta para ti, mi hermano. ¿Vas a seguir buscando la mamadera espiritual? ¿Vas a seguir dejándote controlar por la carne, por los celos, por las contiendas, por las disensiones? ¿Vas a seguir luchando por tus preferencias, por tus deseos egoístas? ¿O vas a servir a Dios y a los demás? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, mi hermano? Vamos a orar.